tardecitas, estimados televidentes. Es un placer poderles saludar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la bendición de Dios le esté alcanzando a usted, a su familia, a sus seres queridos, porque es nuestra oración. Estamos orando y queremos presentar entonces en esta oportunidad el programa Tiempo de Cambio, presentado por la Iglesia Evangélica Betel, que está situada en la calle Fructuoso Rivera 575, a pasitos nomás de Ancina, donde tenemos nuestras reuniones los días martes a la hora 19:30 y los domingos a partir de las 19 horas, una gran reunión evangelística donde estamos orando por todos los necesitados, por todos los enfermos, y Dios está obrando conforme a su gracia y a su poder. Queremos decirte que los teléfonos que figuran en pantalla están a tus órdenes. Gustosamente estaremos escuchando y contestando tus preguntas, tu pedido de oración, o lo que fuere. Estamos a tus gratísimas órdenes, porque estamos para servir al Señor y por ende a los seres humanos que nos rodean. Y qué lindo es poder tener a un Dios que es maravilloso. Y mucha gente habla de Dios como el ser superior, como alguien que nos gobierna. La gente dice así, diferentes expresiones. Y en cierta oportunidad el apóstol Pablo estaba allí en Atenas y se encontró con una cantidad de figuras representativas de diversos dioses, y cada una de aquellos estatuas que estaban allí le tenía un nombre. Y dice que había un nombre, uno que no tenía nombre. ¿Y sabe cómo le habían puesto? Al Dios no conocido. Y ciertamente el ser humano tiene una necesidad en su alma, porque Dios puso eternidad en su alma, y el ser humano tiene la necesidad de adorar a alguien. Y por ahí se han formulado una serie de dioses imaginarios de la gente que los entrona en su corazón y en su vida, pero la gente muchas veces piensa que adorando ese tipo de imágenes o de cosas que no tienen nada que ver con el Dios que estamos predicando, que no tienen nada que ver con una figura, con una imagen, porque nuestro Dios es espíritu y es verdadero. Y dice que Pablo dice que se llamaba el Dios no conocido. Y quizás, amigo televidente que estás mirando este programa, tú tienes pensamientos acerca que hay alguien que nos domina, que hay alguien que nos gobierna, hay alguien que nos da la vida, etcétera, etcétera. Pero realmente para vos Dios es desconocido.
tú no conoces a Dios. Tú no conoces la bondad de Dios. Tú no conoces el poder de Dios. Tú no conoces la misericordia del Señor. Tú no conoces las características que adornan la persona del Dios y Creador y sustentador de todas las cosas. Él es el único que pudo decir: yo soy el Dios Todopoderoso. Y su Hijo Jesucristo, que también es Dios, Él pudo decir cosas que ninguna persona puede decirla, ya que Él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, de esa persona, de ese Dios que todavía tú no conoces y quizás tiene una imagen distorsionada, yo quiero presentártelo. Estamos predicando el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo transforma, que no hay nada que ni tan siquiera pueda ser difícil para Él. De ese Dios, desde este programa vas a oír hablar de Él. Y es lo más hermoso que nos puede ocurrir, tener un encuentro con el Señor. Muchas veces nos alegramos porque tuvimos un encuentro con una persona considerada por la sociedad importante. Quizás es el intendente, quizás es el señor senador o algún diputado, y nos alegramos porque ciertamente son personas importantes. Pero tener un encuentro con el Señor es mucho mejor. ¿Por qué? Porque Él te ama de tal manera que se dejó colgar en una cruz por amor de tu alma. Tú no conoces todavía que Dios, a pesar de que tú puedas haber transgredido los 10 mandamientos, puedas haber transgredido la ley de nuestro país, Dios te sigue amando de tal manera que está dispuesto a extender su mano. Si tú clamas a Él, le pides a Él hoy y le dices: yo necesito tu ayuda, inmediatamente la ayuda del Señor, yo te aseguro que te va a alcanzar. Y vaya que ayuda. Él te va a sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación en que quizás tú te encuentras, o alguien a quien tú amas y que es muy cercano a ti está con un problema enorme y estás desesperado. Pero es la hora, es el momento de levantar la cabeza, mirar hacia los cielos y decir: oh Dios, yo necesito tu ayuda, yo quiero conocerte bien de cerca, quiero que tú seas mi amigo y yo quiero ser tu amigo y quiero seguirte y quiero caminar contigo. Y de seguro que el Señor te va a decir: sígueme, sígueme. Y te va a dar su mano para aferrar tu mano para que no te caigas en el camino de la vida. Ese es el Dios que estamos predicando. El Dios que todavía tú no conoces, pero en este día y en esta hora, a través de su palabra que será predicada en este día, vas a conocer, vas a tener la gran oportunidad de tener un encuentro. Y ese encuentro va a cambiar el rumbo de toda tu vida.
te lo aseguro, porque me lo cambió a mí y lo ha cambiado a tantas personas que están a nuestro lado en el ministerio. Creemos que Dios es extremadamente bueno, poder creer en Él. Ya vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Alístate, pronto viene el rey. Alístate, pronto viene el rey. De majestad, pronto viene el rey. De majestad, pronto viene el rey. Él viene ya, él viene ya, él viene ya. El rey pronto vendrá. ¿Cómo te encontrará? Me encontrará, santo a mi rey. Me encontrará. Tardecita, estimados televidentes, la verdad que estamos contentos, felices, porque un lunes más estamos junto a ustedes en el programa de la Iglesia Evangélica Betel, iglesia que está ubicada en calle Rivera 575, como se dijo anteriormente. Pero la verdad que con sumo gozo y con suma alegría y con muchas responsabilidades que venimos, programa tras programa, para poderles soltar ese mensaje poderoso de la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que vos, estimado amigo y amiga, que no tenés a Jesús en tu corazón, puedas ser impactado. Y el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros y en nosotros es el que va a mover la mano para que realmente vos realmente des ese paso de fe. Se dijo anteriormente, se habló del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que es algo sorprendente, porque estamos hablando de las conversiones, de que un día Dios tuvo misericordia con nosotros mediante su Hijo Jesucristo y transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas, y vaya si lo hizo con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia, él se deleitaba, él se gozaba haciendo mal a los cristianos, a los del camino, como se llamaba en aquel tiempo. Pero un día le plació a Dios, por medio del Señor Jesucristo, encontrarlo. Él iba presuroso a buscar a los cristianos, a los del camino, a los creyentes, para llevarlos presos, para castigarlos, para hasta matarlos. Porque recordamos en Hechos capítulo 7, cuando él lo estaban matando a Esteban, el primer mártir cristiano, y él le estaba
las ropas se las pusieron a los pies de él. Él se gozaba con todas esas cosas, pero ese que era perseguidor de la iglesia un día fue encontrado por Dios y fue transformado, fue renovado y no paraba de hablar la palabra de Dios. Y fue tremendo ese hombre, porque gracias al apóstol Pablo, nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, hoy tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra fue predicada para los gentiles y bueno, y ha llegado hasta esta ciudad y hemos tenido la posibilidad de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, yo te quiero leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 6 en adelante. Dice así: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente o al otro día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es un pasaje que si vos lo tomás a la ligera, sí, fue una prédica de Pablo, pero este pasaje encierra una cantidad de cosas para una prédica evangelística, para una prédica que te puede llegar a estremecer vos, estimado televidente, que está frente a la pantalla de este canal. Te puede llegar a estremecer de una manera y te puede llegar a convencer, porque yo ni ningún hombre vamos a convencer a nadie. La palabra de Dios que es soltada por hombres de Dios, esa es la que convence, y también el Espíritu Santo, que es el que está obrando en nuestras vidas y en la tuya también. Aunque tú no tengas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo, como lo dije hace un momento atrás, está en nosotros y con nosotros. Entonces, Pablo era una persona que cuando iba a un lugar, porque no había las facilidades que hoy en día, ellos lo hacían en barco, o lo hacían a pie, cruzando el desierto, caminos muy, muy, muy difíciles. Entonces se movían en forma precaria. Pero cuando llegaba a un lugar, no se iba de ese lugar, sino dejaba las cosas en orden. Entonces, él estuvo 7 días en Troas, una ciudad marítima, y el día, ya al otro día partía, no quería dejar ningún detalle a la deriva. Entonces, les exhortaba, les enseñaba, les predicaba, porque como andaban gente predicando el Evangelio, andaban de los otros también, que pretendían perturbar a los que querían escuchar el mensaje del Señor, como hay hoy en día. Hoy en día tú estás escuchando este programa y estás realmente interesado en escuchar el mensaje del Señor, pero vas a salir y a la vuelta de la esquina vas a encontrar a alguien que te va a comenzar a comer los oídos con otras cosas. Pero yo te quiero decir, y quiero ir al pasaje Dice que Pablo estaba en Troas, estaba en el aposento alto, en el 3er piso de una casa. Entonces, escúchame bien. Dice que en ese lugar, era de noche, por supuesto, había muchas lámparas. Por supuesto que con algo tenían que alumbrarse. Pero yo te quiero decir una cosa, estimado amigo, que las lámparas, los que nosotros, los hijos de Dios, somos la luz del mundo. Porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo, yo como hijo de Dios también tengo que resplandecer, tengo que alumbrar. Entonces dice que había muchas lámparas y era la gente que había en ese lugar. Había lámparas físicas, había lámparas humanas
que estaban resplandeciendo en el aposento alto. Entonces, Pablo les exhortaba, les enseñaba y disertaba largamente. Pero te voy a decir una cosa, vos que sos joven tal vez. Había un joven que estaba sentado en la ventana del aposento alto de ese lugar y como yo te invitaría a ti que te sentaras en una ventana. Vas a estar con una parte de tu cuerpo dentro del recinto donde se estaba predicando el Evangelio y vas a estar con otra parte de tu cuerpo siendo acariciado por la brisa de este mundo, siendo acariciado por las tentaciones de este mundo, siendo acariciada por el príncipe de este mundo, que es el enemigo tuyo y mío. ¿Por qué digo tuyo? Porque hoy vos vas a dar ese paso de fe. A raíz de este mensaje vos vas a decir, yo quiero estar en las cosas del reino. Entonces dice que ese joven estaba escuchando la palabra, habrá empezado con mucho fervor, pero se empezó a aburrir y aburrir y aburrir y se durmió. Y cayó rendido del tercer piso. Pero mirá lo que pasa. Mirá cuál es el trabajo de los hijos de Dios. Hay mucha gente que hoy está dormida porque no les interesa las cosas del Señor, o porque se aburren, o porque no tienen interés. No sé cuál es el problema que tú estás teniendo, que estás dormido espiritualmente. Pero hay algo que los hijos de Dios tenemos que hacer, y lo exhorta el apóstol Pablo, es que cuando este muchacho cae y del tercer piso, dijeron, estás muerto. Tranquilo, dijo Pablo, tranquilo. Y esto es una invitación para vos. Bajó Pablo, lo abrazó y les dijo, tranquilo, tranquilo, no está muerto, Él está vivo. Muchas veces nosotros los seres humanos estamos muertos espiritualmente y necesitamos un abrazo, una palabra de aliento, una palabra que te levante ese ánimo, que te haga sacudir, que te haga estremecer y que digas, yo tengo esperanza, porque si me están predicando la palabra de Dios, que en la palabra que Jesucristo hay esperanza, yo quiero aferrarme a ella. Así que la ventana de este mundo puede estar tentándote, puede estar acariciándote con cosas que te quieren distraer del mensaje y de la palabra de Dios. Y te podés llegar a dormir, pero yo te quiero decir una cosa, que la luz que resplandece de los hijos de Dios va a despertar en ti algo que tú quieras decir, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Es porque la luz de Cristo está resplandeciendo en tu vida. Y quiero exhortarte y quiero decirte que escuches el mensaje, que escuches la palabra, porque no hay otra cosa más hermosa, lo experimentó Pablo, que es llevar el mensaje a una persona que realmente está necesitada. ¿Sabes por qué? Porque te sentís contento, te sentís feliz. Hace unos días atrás fui a un lugar muy humilde y una joven recibió a Jesús en su corazón y parecía que ya había quedado en el olvido. Pero en el día de ayer, esa persona fue a la casa de Dios por primera vez y llevó 4 personas más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y si vos experimentás algo sobrenatural, si vos experimentás algo maravilloso, hermoso, lo manifestás, lo expresás, lo contagiás. Y esa joven, indudablemente, que sintió lo sobrenatural de parte de Dios. Podés ser vos el instrumento que el Señor quiere usar, como lo usó a Pablo, a ese perseguidor. Sí, pero que yo estoy en pecado, no te interesa, porque el Señor no mira las condiciones que vi cuando vos venís a los pies de Cristo. Porque una vez que vos le abrís el corazón al Señor, una vez que vos le decís, Jesús, entra en mi vida, yo quiero recibirte como mi único Señor y Salvador, el Señor se olvida de todo tu pasado. Dice que toma tu vida vieja y la arroja en el fondo del mar. Hoy es el día, varón y mujer, para que des ese paso de fe y puedas decir realmente, yo quiero cambiar mi vida, porque hasta ahora lo único que he hecho en esta vida es mal. Lo único que he recibido en esta vida son tristezas. Yo te quiero decir que la palabra de Dios lo dice.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y lo que te puede regalar el Espíritu Santo de Dios, yo te lo voy a decir rápidamente. Porque cuando haces la oración de fe, automáticamente, sobrenaturalmente, pasa el Espíritu Santo a morar en vos. Y mirá lo que te regala el Espíritu Santo: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor y fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Después las otras 17 cosas que te dan las obras de la carne, no te las voy a decir. ¿Para qué? Porque a partir de hoy vos vas a comenzar a experimentar las cosas maravillosas, sobrenaturales, que el Dios de la gloria tiene para vos. Y vos vas a decir: ¿y qué tengo que hacer, Pujolar? ¿Qué tengo que hacer? Yo te voy a indicar lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es romper esa vestidura que hasta ahora estaban sucia con el pecado y permitirle a Jesús que te dé vestiduras blancas y resplandecientes y decirle así: Señor Jesús, hoy es el día que he sido impactado, he sido realmente conmovido por un mensaje que he escuchado. Quiero recibirte, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Quiero que me perdones todos los pecados. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy no me para nadie porque voy a hablar del Salvador de mi vida, Jesucristo. Dios te bendiga.